Bueno, buen día a todos. Vamos a todos y todas. Todex. Bueno, entonces, si están listos, vamos a dar inicio al tercer y último día de trabajo de estas jornadas. Les presento en orden de exposición, ¿sí?, a la mesa. Va a estar hablándonos en primer lugar Félix Morales Montiel, Venezuela. Su trabajo es definiciones, delimitaciones desresponsabilizadas y decisiones. Luego vamos a escuchar a Silvina Gabriela Saucunz, de Chacabuco y miembro de Apola Buenos Aires. La posición epistémica de Lacan, un más allá de Freud. Y finalmente, Tomás Pal, también aquí de Buenos Aires, nos trae la interrogación Jacques Lacan, comentarios al margen de la obra de Sigmund Freud. Así que bueno, Félix, cuando quieras, puedes comenzar. Gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Primero, gracias por estar acá un sábado pre-lluvioso a las 10:20 de la mañana. Sé que no necesariamente es fácil los días de jornadas. Efectivamente, el título de mi trabajo es Definiciones, Delimitaciones despersonalizadas y Decisiones. Ahí está mi nombre, Félix Morales Montiel. Está mi email por si tienen algunos comentarios o algo para agregar, para criticar, para objetar después de la presentación. Y tiene algo que me parecía que resumía un poco lo que quería decir, este meme que hice de Albert Einstein diciendo el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como ven, lo que quiero hablar son sobre definiciones. Obviamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una especie de definición. Delimitaciones despersonalizadas tienen que ver con justamente que Einstein está diciendo en vez de Lacan. Y decisiones, bueno, de eso hablaremos un poco más después. Este es el argumento del trabajo, ¿sí? Esto es lo que les quiero presentar. Tengo en amarillo resaltado lo que me parece más interesante. Los postulados básicos del psicoanálisis no se han consensuado. Mientras algunos predican una afiliación autoral, tomando como padre a Freud, a Lacan o al amo de turno, otros apuestan a una definición formalizada. Se detiene la asociación en o en porque fulanito lo dijo, o en porque esta escritura lógica así lo establece. Esta dicotomía reaparece en lo delimitado y la asunción de lo practicado. Eso básicamente quiere decir que no se trata solamente de algo teórico, sino que funda un campo clínico, ¿sí? Los psicoanalistas autoriales exilian a personas que no deciden confesarse herederos, mientras que en el psicoanálisis formal se diferencian teorías a partir de sus postulados básicos subyacentes. Es decir, ahí quiero hablar un poco sobre cómo efectivamente se forman esos campos. Quiero hablar un poco porque ya yo había enviado el trabajo, pero después Mariana Latorre, que no la veo por acá, pero que ha sido una parte fundamental de la organización de estas jornadas y se ve muy bien, envió un email hace poco hablando un poco sobre esto. Empieza agradeciendo a Julián y a Nicolás, cosa que obviamente me parece completamente necesario. Muchas gracias porque hacen que todo esto quede bastante bien, pero lo que me interesa está acá, ¿sí? Entiendo el planteo de la imposibilidad. Esto se los presento porque me parece un diagnóstico buenísimo de lo que yo quiero presentar. O sea, es un diagnóstico muy bueno del problema. No estoy de acuerdo con él, pero igual está bien el problema. Entiendo el planteo de la imposibilidad de la autoría exclusiva y que quien escribe ha sido inmeccionado por cantidad de saberes, autores, discursos que sería imposible detallar. Pero aún así me sigue pareciendo que si no existiera autor, no habría diferencia. Esto lo quiero subrayar muchísimo, ¿sí? Si no existe autor, no hay diferencia. Parte de la misma definición de significante. No tendría sentido nuestro seminario principal desambiguar Freud de Lacan, porque entiende que son dos autores, ¿no?, lo que se está diferenciando, Freud y Lacan. Para encontrar la particularidad de la teoría planteada por el autor Freud y la diferencia planteada en la teoría del autor Lacan. Gracias a que apareció uno en particular, que es nuestro director, aclarando esas diferencias. Mi planteo en el seminario fue que esa torsión, esa diferencia entre Freud y Lacan, la hemos podido anotar gracias al enorme trabajo de investigación de Edelstein.
Por eso, para mí, un autor es quien puede responder por lo que dijo. O sea, se pone la responsabilidad sobre el autor, ¿no? Es quien puede responder por lo que dijo. Ven que acá es un muy buen diagnóstico del problema porque no solo plantea el problema, sino que además plantea las consecuencias. ¿Sí? Es decir, si dejamos de pensar en el autor, la diferencia Freud-Lacan no es una diferencia buena, porque si no hay autor, ¿cómo vamos a diferenciar entre autores? Lo que les quiero presentar es que hasta cierto punto la investigación en psicoanálisis se reduce a esto, a demostrar cómo un autor u otro tiene razón. Obviamente me parece esto falsificable y me parece que hay trabajos muy importantes en Apola que se están haciendo en contra de esto, sobre todo el de Diego, de las fórmulas de la textuación, para decirlo un poco mejor, y el de Martín, que me parece que también está ahogando en este sentido. Lo que presentó Mariano ayer, no sé si se acuerdan, sobre la axiomatización posible de Lacan, que yo justamente le dije, bueno, pero si lo vamos a axiomatizar, capaz podamos prescindir de Lacan dijo y trabajar solo con la axiomatización. Obviamente, ojo, esto no es algo que se haya hecho, no estoy diciendo que ya estamos en este momento, pero sí estoy diciendo que me parece o sería una posibilidad trabajar en este sentido. Y a mí me parece que sería un sentido mucho más rico que el que tenemos actualmente. Para hacer un poco esta diferencia que les estoy intentando plantear entre algo autorial y algo axiomático, hice esta tabla, que básicamente es lo que había planteado en el argumento, ¿no? Entonces, en el autorial tenemos Freud dijo, o Lacan dijo, o Félix dijo, o Martín dijo, o Mariano dijo, o Alfredo dijo, o quien sea dijo, ¿no? Eso es lo que se utiliza como evidencia, como soporte del argumento. El material, sí, que se recopila, los datos de la investigación, son los dichos de una persona, o de dos, o de tres. Pero obviamente siempre que hagan una persona, porque si son diferentes entonces no sirve. Mientras que una definición formalizada estaría más del lado de si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, podemos sacar tal o cual conclusión, o tal o cual segundo postulado, como estaba planteando ayer Mariano, con respecto a los axiomas y los postulados secundarios. En la parte autorial, todo descansa sobre Freud, Lacan o quien sea el amo de turno, mientras que en el otro descansa sobre definiciones primarias, como le estoy diciendo. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, sería una especie de definición del inconsciente. El que queda por fuera, el que queda exiliado en lo autorial, es aquel que no se dice o no se muestra heredero de la enseñanza, mientras que en lo formalizado queda por fuera las teorías con los diferentes postulados básicos subyacentes. Es decir, se diferencia a partir de las bases, ¿sí? A partir de los fundamentos. Gracias, Martín. En el autorial se puede modificar la base teórica siempre y cuando se mantenga el espíritu del autor. Y ahí obviamente entran cosas divertidísimas sobre lo que Freud quiso decir, sobre Lacan, lo que Lacan quiso decir, sobre lo que Alfredo quiso decir, y lo que falta es que saquemos la ouija, ¿no? Mientras que en las definiciones formalizadas, si cambiamos un axioma, sería otra teoría. Es como, está bien, la geometría euclidiana y la geometría proyectiva, las dos son geometrías, sí, pero son cosas completamente diferentes, son mundos completamente diferentes. Y es por el cambio de un axioma, y es casi por la negación de un axioma, o sea, casi que lo que se cambia es, se introduce un no. Y al introducir un no, se crea un mundo completamente nuevo, con problemas nuevos y con soluciones nuevas. En lo autorial sería estar en contra de un autor, y en la definición formalizada se resolvería el problema de otra manera. En el autorial se diagnostican personas, por eso, no sé si han visto, pero es muy divertido, porque freudiano pareciera ser equivalente a malo y lacaniano pareciera ser equivalente a bueno. Entonces, si te dicen vos sos freudiano, no sé, tirar una piña, casi que eso es lo que incita, ¿no? Mientras que si te dicen vos sos lacaniano, hay que agradecerle y darle un abrazo. Mientras que en la definición formalizada sería más bien diagnosticar estructuras.
Es decir, que no se diga freudiano porque eso fue efectivamente lo que dijo Freud o porque fue efectivamente lo que dijo Lacan, sino porque tiene una especie de estructura a la cual nosotros nos hemos acostumbrado a llamar lacaniana. Ahorita voy a dar un paso más y a criticar eso, ¿sí? Pero por ahora llamemos que esa estructura habría una estructura lacaniana y habría una estructura freudiana. Pero no sé si empiezan a ver el problema ya, que justamente llamarlos freudianos y lacanianos termina remitiendo al autor. Es decir, nos termina poniendo del otro lado. No nos pone del lado izquierdo, o bueno, de su lado derecho. Esto lo tomé de los primeros 2 programas de investigación científica que encontré de apertura. Vi que pusieron otro de Apola y lo quería traer, pero no lo traje. Pero igual mantiene este mismo espíritu, ¿sí? Donde lo que se opone no es Freud y Lacan, ojo. Se opone diagnóstico de las tendencias que operan como causa del sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis. Posicionamiento del lacanismo, posición de apertura. Y abajo también, posicionamiento del lacanismo, posicionamiento que proponemos. O que no está lo que dijo Freud y lo que dijo Lacan. Me parece que eso es algo que vino posterior, que capaz incluso sea un poco esta deriva constante que tenemos hacia la individualización, ¿no? Esto es algo que no sé si han visto últimamente, justamente es con Alfredo, ¿no? Porque Alfredo ha venido haciendo un trabajo que 2 años, creo, que dice que Freud era misógino, cosa que a mí me parece evidente. O sea, es casi una de esas cosas que no tendríamos que decir. Como que ¿por qué hace falta decir que Freud es misógino si es tan evidente? Pero igual hay mucha gente que no lo cree e incluso hay mucha gente que disputa cuando eso efectivamente se dice. Pero cuando Lacan lo dice está todo bien porque lo dijo Lacan. Ven que acá lo que quiero mostrar es que se hace un diagnóstico a partir del autor. Y eso me parece a mí bastante criticable. Es como, dime quién lo digo y te diré si es verdad o no. Que de nuevo hace recaer la habilidad de responder sobre el autor. Arriba dice cuando estudias topología. Hay una dona ahí que pregunta a Patricio. Patricio es esta estrella de mar que está acá. Patricio, ¿qué soy? Y Patricio le responde, una taza. Y la dona le responde, no, soy una dona. Y Patricio le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Con esto lo que quiero llegar es que nosotros lo que estamos, o sea, toda teoría está armada de ciertas diferencias posibles. Y hay que ver, obviamente, ¿sí? Martín es una persona diferente que yo. Y aquí estamos 3 personas diferentes, ¿sí? Y acá hay, no sé, capaz unas 60 personas. Pero ahora, ¿esa diferencia es relevante? ¿La diferencia a partir del organismo corporal, etcétera? ¿Esa es la diferencia que nosotros queremos marcar? Porque así a mí me dices desambiguar a Freud y Lacan y te digo, sí, obvio, me lo pones los 2 enfrente y te digo, son personas diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos mostrar cuando marcamos esa diferencia? No creo que sea la diferencia entre organismos, que me parece bastante obvia de por sí, sino una diferencia entre teorías. Y no sé si la diferencia de teorías, si lo seguimos llamando freudiano y lacaniano, se resalta. Que volvemos a caer en el mismo, o sea, estamos diciendo que no hay autor, que no se trata de eso, pero después llamamos a las teorías freudiano y lacaniano. Después me han preguntado algunas personas, yo no sé cuál sería la buena nomenclatura, pero por ejemplo me parecería mucho mejor metafísico y antimetafísico, porque además estamos caracterizando un poco la estructura, ¿no? Metafísico y antimetafísico, en vez de freudiano y lacaniano, metafísico y antimetafísico. Otra opción sería centralizado y descentralizado, o centralizado e irreverente, por ejemplo, que caracterice en sí las estructuras, que no esté hablando de algo que en una estructura, que sería la lacaniana, no existe, ¿no? O sea, no es una diferencia notable quién lo dijo. O sí, no sé cómo practican ustedes en la clínica, pero me parece que hay una clínica habilitada donde lo importante no es si tú lo dijiste o yo lo dije. Entonces tenemos este problema grandísimo, ¿sí? Que de hecho se hace en la mitad de las discusiones que me parece que suceden en Apola, es esto. No, pero en el seminario 8,5, en la página 734, Lacan dijo que Freud no era misógino.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? O cuando las 31.000 veces que Lacan dice yo soy freudiano. Y más aún, como dijo Mariano ayer, quizás todo el tema sea que ser fiel a Lacan sea justamente traicionarlo. ¿Sí? Gracias, Jorge, porque yo ayer lo había escuchado, no le había prestado mucha atención, lo siento, Mariano, pero Jorge después viene y me dice, te la dejó picando. Nosotros decimos en Venezuela, te la dejó bombita, ¿sí? En metáfora más de béisbol. Pero te la dejó picando, te la dejó muy fácil y no le dijiste nada. Pero efectivamente es eso, ¿no? O sea, si la teoría que nosotros llamamos lacaniana no detiene las asociaciones en el autor, no hace consistir al autor, ¿por qué llamarla teoría lacaniana? ¿Sí? Sería, o sea, un postulado bien poético, ¿sí? Si lo quisiera decir así, sería la teoría lacaniana no existe. En el mismo sentido que no existe la relación sexual, en el mismo sentido que no existe la mujer. ¿Sí? La teoría lacaniana no existe. Gracias. Bueno, entonces abrimos a las preguntas. Pues ahí, Julián, que ya hay varias. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, No, la pregunta es un poco, volviendo a esta cuestión del más allá de Freud, pensaba, ¿no? Escuchando a Félix y a Tomás particularmente, pero también a vos, Silvana, ¿qué sería ir más allá de Freud, no? Porque lo trabajamos, lo criticamos. ¿Qué sería ir más allá de Freud? ¿Sería no hablar más de Freud, no nombrarlo más? Inclusive esta cuestión de la traición a Lacan, ¿no? Que me quedó haciendo un poco de ruido. También, ¿no? ¿En qué consistiría eso, no? Es como medio monstruoso ir más allá de Lacan. Nada, me parece que ustedes lo pusieron sobre el tapete esta cuestión, ¿no? Del más allá. Escuchándote, Mariano, me viene otra pregunta, si nos situamos en la ciencia, ¿por qué durante 160 años se sigue sosteniendo Freud cuando en otros campos científicos no? Me hago la pregunta, y es la pregunta también que me mueve todo el tiempo también a investigar el psicoanálisis, ¿no? Y desde el punto de vista que coincido que hay un punto de vista político, estratégico y también epistémico, digamos, el ir más allá de Freud es poder proponer, creo yo, para el psicoanálisis, como en otros campos de la ciencia, otras teorías. No una única teoría que englobe algo a la idea de Aristóteles del tiempo permanente o del dogmatismo, algo que no se pueda cuestionar al estilo de un dios. Sí, perdón, por otro lado, solo un agregado muy tonto, pero que digamos que es 130 años después haya que plantear el problema de un más allá de Freud ya indica, ya es el diagnóstico, me parece, en sí mismo. Me parece un verdadero lastre, que ahí hay que precisar bien las razones, por supuesto. Mauro, disculpen. Sobre el trabajo de Félix, que me gustó mucho, creo yo lo abordo por el lado de que Freud y Lacan no son ya nombres propios, sino etiquetas de teorías. O sea, no me comporta una cuestión a la persona. Y sobre el más allá, yo pienso que es el equivalente del más allá del principio del placer. O sea, no es que el más allá, o mejor dicho, el más allá implica estructuralmente lo anterior, porque es un más allá. O sea, decir más allá implica un punto de partida. Entonces, no nos desprendemos totalmente
de algo. Yo creo que tampoco es cierto que la ciencia han dejado a un lado los autores anteriores, en el sentido que, pongamos, la biología o las ciencias naturales han dejado al lado a Darwin. Sí, están en un más allá, o sea que lo dan por sentado y no se refiere en todo momento al autor que fundó el campo. Entonces, creo que va por un lado, digamos, de pensar el más allá como una implicación de lo anterior sin quedar separado allá. Me gustaría, pues si no, podemos ir respondiendo. Ok. Bien, yo quería hacerle un comentario. Hola, ¿se escucha ahí? Bien, soy Karina Rodríguez y quería hacerle una respuesta al planteo de Félix, especialmente. En la primera parte de tu presentación, yo quería aclarar que no porque la teoría determina la clínica no existe, y a veces parece que, como lo dejamos de tener en cuenta, que si elegimos a la teoría de Freud o de Lacan o de Alfredo Edelstein, es porque produce efectos, y me parece que si yo voy a elegir, por ejemplo, el concepto de sentimiento inconsciente de culpabilidad, que es de Freud y me funciona, voy a seguir usando ese concepto de Freud. Ahora, si hay una propuesta de Lacan que me lo va a permitir hacer otro efecto, lo voy a cambiar por Lacan. Entonces me parece que a veces perdemos de vista que no estamos eligiendo teorías y autores, sino eso. La otra cuestión que le quería decir a Félix es que hay un tema muy fuerte que es ser autor, que yo voy a proponer que viene del otro, que es muy difícil incluirse en un conjunto de autores, siendo que si soy autor, me tiene que venir del otro. Y en base a esta propuesta de que viene del otro, les quería proponer pensar que Alfredo es un autor y que no lo propone él. ¿Por qué sostengo esto? Tenemos aquí mucha gente que viene de Brasil y tiene la misma experiencia que yo tuve. El acercamiento a Alfredo es con el texto de Alfredo. Nosotros leímos muchos libros de Alfredo, o sea, traducido, Alfredo para mí es un texto. Luego, varios años después, se convirtió en una persona. Y frente a esto les propongo la interpretación de Lacan. No confundamos lo simbólico con lo imaginario. Alfredo imaginario para mí es segundo frente a Alfredo texto, que es simbólico, y fue mi acercamiento y creo hacer este diagnóstico de mucha gente aquí. El texto de Alfredo es el que nos convocó a Pola, no la persona de Alfredo. Siguiendo con esta línea, creo que es importante lo que propone Alfredo de desambiguar Freud y Lacan, y les quería proponer que él tiene un estilo, que es marcar la diferencia. Ese es su estilo. Eso no quiere decir que toda la gente en Apola diga, solo voy a trabajar Lacan y Freud es un desastre. No, ese es el estilo de Alfredo, que es marcar la diferencia, y yo les quería proponer a ustedes cuál es mi posición respecto a ese estilo. Para mí, Alfredo es un shortcut. No lo puedo decir en otra palabra que no sea en inglés, porque sería un atajo, es un shortcut. Alfredo ha leído cosas que yo leo un texto de él y me facilita no leer 50 textos de Lacan. ¿Quiere decir que es la verdad? No, no es la verdad, pero a mí Alfredo me funciona como un shortcut. Lo propongo para que lo pensemos, si a alguno le funciona. Yo compartí en Facebook un texto de Lacan que dice eso, que los otros que compartimos en una comunidad científica son shortcuts. Hay gente que lo son, hay gente que no, les propongo pensar esa idea. Y después que si estamos acá en Lacan, si estamos acá en Apola, que proponemos un Lacan, es decir, que priorizamos a Lacan sobre Freud, es una elección. Y creo que todo el mundo entiende que si hacemos dos conjuntos en intersección, en uno pongo a Freud, en otro pongo a Lacan, tranquilamente podemos sostener que hay cosas de Freud que no son de Lacan, que son buenas y sirven. Hay intersecciones entre los dos, les voy a proponer una, sentimiento inconsciente de culpabilidad, es de Freud y es de Lacan. Los dos sirven. Y hay cosas de Lacan que no están en Freud. Entonces, creo que si Alfredo se dedica a destacar la intersección, es su estilo. Que los demás querramos hacer lo mismo que él, depende de cada uno. Yo propongo que cada uno plantee su posición y me gusta escuchar la posición de todos respecto a esto. Yo que... ¿Se puede decir algo? Para... ¿Corta o nos dejan responder? Hay dos opciones. Porque ya la otra no la olvidamos. Y se fue.
No, la cuestión es poder plantear. La posición no es simplemente de Alfredo, es una posición epistémica. Hay posiciones epistémicas respecto al conocimiento y al saber que uno tiene que elegir, digamos. Y hay posiciones filosóficas. El empirismo freudiano es una posición filosófica que tiene su gran base en Aristóteles. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta que hay, lo dice también Alfredo en sus textos, y lo dicen muchos epistemólogos desde Popper en adelante, Kuhn, Lakatos, Chalmers, que hay posiciones epistémicas en los campos, hay posiciones filosóficas, hay posiciones políticas, tienen que ver con el momento del pensamiento, hasta lo dice Coiré, ¿no? Él sitúa que nuestro problema es el dogmatismo y Aristóteles. Coiré es un gran autor. Con respecto a eso, y por ahí sí, para mí, y respondiendo a tomar conceptos de diferentes autores, yo coincido con el discurso de Lacan de que por más que uno no quiera zaparle, entonces no da lo mismo los términos teóricos en una red conceptual en la cual estamos formados, usar los de Lacan que los de Freud. Porque eso, más allá de nosotros, opera. Completamente de acuerdo. La pregunta es si a eso lo vamos a etiquetar con el nombre de un autor o no. Esa básicamente es la pregunta. O sea, yo si quisiera ser más lacaniano dejaría acá, ¿no? Porque esa es la pregunta. ¿Es bueno el nombre Freud? ¿Es bueno el nombre Lacan? ¿O nos remite de nuevo al autor? ¿O nos remite de nuevo a detener las asociaciones en la persona? Cuando llamamos el texto de Alfredo, ¿por qué lo llamamos el texto de Alfredo? ¿Sí? O sea, si lo vamos a llamar texto, entonces llamemos algo sobre el texto, no sobre Alfredo. Y sí, estoy completamente de acuerdo con que se trata de marcar la diferencia, solo que hay que ver cuál diferencia. ¿Vamos a marcar la diferencia a partir de individuos, como Freud, como Lacan, como Alfredo? Bien, Karin, me pareció muy pertinente el comentario. Sí haría una pequeña salvedad, porque siempre hay un desliz. No le llamaría estilo. En psicoanálisis prolifera esta idea de, bueno, a mí me copa su estilo, bueno, entonces se va a un grupo de estudio de alguien a quien le interesa el estilo, ¿no? Es como una decisión metodológica que produce consecuencias en la posición de uno, ¿no? Es una pequeña salvedad, pero el problema del estilo en psicoanálisis es una catástrofe. Respecto a lo que decía Mauro, por allá, no sé dónde está Mauro. Hola Mauro. Me parece que el problema en lo que señalás, no sé cómo plantearlo muy bien, es que está bien, pero el más allá es subsidiario, o sea, es consecuencia del lastre del principio del placer, cuando Freud, digamos, propone el más allá. Y lo que habría que pensar era si en primera instancia, cuando Freud propone que el aparato psíquico, digamos, está regido por un principio del placer, no habría que pensar si ese es el problema. Y si entonces, si ese es el problema y hay que desecharlo, no hace falta establecer un más allá. Es todo un problema que hay que resolver, porque si no se arrastra el lastre. Claro, Lacan lo sitúa claramente en los escritos. Sus antecedentes es fantástico, hay que volver a leerlos, para que vean la posición de Lacan. Que el problema de más allá del principio del placer es que hay otro, que es el más allá del principio de la realidad. Que principio del placer va con principio de realidad, ¿no? Hay un más allá del principio de realidad que también se articula eso. Y Lacan dice que en el concepto de... Freud se vio obligado a ir al concepto de función, tengo la cita acá pero es larga, porque vio que su teoría se iba a pique, no porque el concepto de función, de pulsión de muerte nos sirva a nosotros tal cual lo plantea Freud, sino porque su teoría se iba a pique. ¿Sí? ¿Va? Bueno, hola, ¿qué tal? Escuché las tres las presentaciones, buenísimas, me encantaron. Les voy a hacer un comentario a cada uno breve, que fue lo que apunté. Además venía con ganas, porque ayer no puedo venir, venía con muchas ganas de estar acá. El autor, a mí me parece interesante pensar el autor como... Y en ese punto sí es importante tal vez el nombre que queda después del fallecimiento, digamos, de la persona en sí. O sea, como índice contextual de dónde surge esa obra
y a qué le responde, ¿sí? Como un índice del momento histórico donde aparece, que es lo que le aporta tal vez mayor relevancia a la potencia de lo que está haciendo el momento, digamos. No es lo mismo decir una cosa en un momento que en otro, ¿verdad? Y en un contexto determinado o en otro, cuando se trata más, además de teorías. Eso respecto de la función del autor, que me parecía, a mí me era válido pensarlo así. Y respecto del objeto, Silvana, que hablabas vos del objeto del psicoanálisis, a mí me gusta pensarlo como, sí, efectivamente, el objeto A, siendo el objeto del psicoanálisis, pero con la particularidad, y esto en línea con la estructura del discurso del psicoanálisis, con la particularidad de pensar el objeto A en el lugar de la gente, es decir, en el lugar de quien produce, tiene una posición activa, bueno, que forma el discurso, forja un discurso, justamente porque el objeto A podemos decir que es algo que no es invención en sí, porque se puede rastrear en la historia, no con ese nombre, ¿no? Pero esa función de objeto A se puede rastrear en la historia, pero el utilizarlo produciendo un discurso me parece que es lo que lo torna en la particularidad del psicoanálisis. Y por último, te hago un comentario. Después, termino, pero para ese punto. Y después, termino. Y después, respecto del psicoanálisis, como decía Foucault, que lo leíste vos de hecho, Silvana, de que el objeto de la psicología moderna fue planteado por Freud. Efectivamente, yo, y en línea con lo que planteara Tomás, me parece que es interesante pensar que lo que hace Freud es dar la psicología, de la clínica psicológica, con el nombre de psicoanálisis. O sea, después Lacan podemos decir que formaliza el psicoanálisis utilizando ese nombre, pero es otra cosa lo que hace, que tal vez puede ser efectivamente, que se le pueda dar, o se le pueda dar otro nombre, pero digamos, yo sigo pensando que, y en línea con la desambiguación Freud-Lacan del año, que Freud, por más que se lo intente rescatar, lo que es ni más ni menos que una psicología, o sea, es una psicología, que se llama psicoanálisis. Eso nada más, gracias. Claro, pero ahí la importancia es la fisura que se abre, porque por primera vez en la historia, dice Lacan, se instituye el registro de lo imaginario a partir de Freud, en esa realidad psíquica que era relegada a desechos, ¿no? Incluso por toda la psicología anterior, se le da un estatuto de que tiene una significación y un sentido, o sea, para poder desprender lo que se teoriza del campo a lo que aparece en el campo, ¿no? Y quería decirte respecto del objeto A que es un efecto de discurso, por eso Lacan dice que es a través de un largo recorrido conceptual que uno llega al efecto del objeto en cada ciencia. No está primero el objeto, porque si no seríamos empiristas ahí, o realistas. Si está primero el objeto, somos empiristas y realistas. No hay realidad prediscursiva, dice Lacan, por eso La posición del psicoanalista es la de hacer valer la existencia del objeto A, digamos, en su práctica. Y ser efecto, de hecho, el objeto A, me parece... Claro, pero el objeto A se crea en la misma práctica. Bueno, para Félix, una cuestión. Lo que es para nosotros el individuo Freud, me parece que eso está completamente mezclado con su teoría. La psicoanálisis freudiana y Freud son una especie de mezcla. Entonces, ¿cómo criticar, por ejemplo, la misoginia en la concepción del penis night sin que eso recaiga en una crítica al propio Freud? Justamente porque está mezclada las cosas ahí, ¿sí? Me parece que criticar al penis night implica en criticar a Freud, ¿sí? Es muy claro al revés. Por ejemplo, cuando uno critica el complejo de Edipo femenino y uno levanta la mano y dice, ¿pero vas a jugar Freud al mar? ¿Cómo puede?
¿sí? Bueno, el complejo de Edipo femenino está plasmado de sus prejuicios. Entonces, esto está en su teorización mezclado. ¿Cómo hacer una crítica exclusivamente a su teorización sin que eso sea una crítica a él? Está muy bien lo que estás diciendo, Flavia, gracias. Ahora, lo que no quiero, porque, ojo, porque decía, detener las asociaciones en el individuo. Es decir, como si eso fuese responsabilidad exclusiva de Freud, el haber postulado eso. Eso es lo que yo quiero criticar. Obviamente no. Freud me parece bastante obvio que era misógino, o sea, y eso está mal ser misógino, ¿sí? O sea, no estoy diciendo otra cosa. Yo lo que quiero decir es que me parece que no deberíamos detener la asociación ahí. Por ejemplo, como tú bien estás diciendo, pudiésemos tener teoría misógina y teoría, no sé, queer, si les parece. Teoría misógina, teoría queer, y me parece que sería mucho más fructífero que teoría freudiana y teoría lacaniana. No caen lo mismo, uno cae en el individuo y otro cae en la caracterización del sistema. No, un comentario. Hay un antropólogo que se llama André Le Breton, que es un estudioso de la noción del cuerpo y destaca cómo es a partir de cierto momento que los cuadros se empiezan a firmar, ¿sí? Hasta ese momento no había autoría de las pinturas. Me parece que el problema con el autor, volviendo a lo que planteaba Karina, el problema con el autor, especialmente en el campo psicoanalítico, es que es la causa de todas las detenciones. La causa de la detención, del no avance del psicoanálisis, es el autor. Bueno, estamos completamente de acuerdo, es lo que estoy intentando decir. Sí, gracias. Quería responderte a vos, siguiendo la cuestión de Félix, que claro, para Lacan, es un diagnóstico que hace Lacan también, por eso quiere subvertir la obra freudiana. El hecho de quedarnos en el registro imaginario hace que los prejuicios del analista operen ya sea en la teoría o en la clínica. Coincido totalmente. Y lo que quería decir es, está muy bien tu diagnóstico, no sigamos las cosas por ahí, ¿no? O sea, justamente a eso quiero llamar. Quiero hacer el diagnóstico que estás haciendo muy bien y diciendo, por favor, no sigamos por ahí. Bueno, entonces cerramos por aquí, una pausa y luego retomamos. No.